Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará la profesora Natalia Mendoza, magíster en Filosofía UIS, profesora de la Escuela de Filosofía UIS, y quisiera añadir también que actualmente ya pasó la evaluación de su tesis doctoral y bueno, ya próximamente doctora en filosofía de la misma alma mater. También a María Fernanda Duarte, estudiante de tercer semestre de la licenciatura en lengua castellana e inglés de la UCC, seccional Bucaramanga, es decir, la Universidad Cooperativa de Colombia. Bienvenidas a nuestro espacio. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, Hernando. Como siempre es un gusto volver a este espacio de la Escuela de Filosofía. En esta ocasión tendremos precisamente un nuevo ciclo. Ya estamos acostumbrados a los ciclos míos de literatura y feminismo y problemas de género. En esta ocasión vamos a abordar un ciclo titulado Abrazando la diversidad, y para ese ejercicio pues hemos convocado de manera interuniversitaria a la profesora Silvia Correa y a los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana e inglés de la UCC, María Fernanda Duarte y Juan Góez. En esta ocasión me gustaría muchísimo primero agradecer esa posibilidad de encontrarnos, ¿no? De tener posibilidades también de abordar la inclusión educativa en el contexto colombiano, y también pues que sea para nosotros desde la Escuela de Filosofía una oportunidad también para pensar las prácticas pedagógicas desde lo filosófico, desde las lenguas, desde el quehacer pues cotidiano nuestros en el aula. De acuerdo con esto, el propósito de hoy pues va a ser trazar precisamente esos hilos conjuntos WIS-UCC, ¿cierto?, en torno a la reflexión educativa, sobre todo desde el enfoque de la diversidad y la inclusión. Así que pues un saludo a Mafe. Mafe, ¿quién nos quiere saludar a todos? Hola a todos, bienvenidos a este podcast dedicado a la construcción de una educación inclusiva en Colombia. Bueno, yo soy Mafe y los acompañaré en este primer capítulo del podcast Abrazando la Diversidad. Bien, bueno, pues para profundizar en estos tópicos que vamos a estar discutiendo en el espacio de hoy, me gustaría abrir con una cita de Bell Hooks, conocida como Gloria Jean Watkins, que es una escritora norteamericana, teórica feminista, educadora, quien se caracterizó por su profunda crítica social. Ella nos legó el siguiente fragmento: el mundo académico no es el paraíso, pero el aprendizaje es un lugar donde se puede crear un paraíso. El aula, con todas sus limitaciones, sigue siendo un escenario de posibilidades. Con ello se destaca la potencia de la educación y el aula para co-crear el mundo que anhelamos. Acuerdo con esta frase provocadora, pues me gustaría que abordáramos un primer segmento, el contexto histórico de la educación inclusiva en Colombia. No sé si de pronto, antes de que hablemos del contexto histórico, Hernando y María Fernanda quisieran hacer algún comentario sobre ese anhelo de co-crear desde el aula un mundo u otros mundos posibles. Hernando, ¿tú qué piensas? Creo que, digamos, es una propuesta que se ha estado trabajando, digamos, en todo este nuevo despertar, que si se le puede llamar de alguna manera, de ese tradicionalismo en el cual nos hemos acostumbrado en las cuatro paredes, que ya de por sí vienen a ser un gran elemento dentro de las mismas aulas de los colegios, de las universidades, ya no de manera quizás represiva en el sentido de la personalidad y de la autodeterminación de las personas, sino que ahora se vea como eso mismo, un despertar
En ese sentido yo lo vería, profesora Natalia. Bien, y Mafe, entonces tú quisieras hablarnos un poco mejor del contexto histórico de la educación inclusiva en Colombia. Bueno, para entender muchísimo mejor este tema, es importante conocer el contexto histórico dentro de la educación inclusiva en Colombia. Se debe tener en cuenta o se debe destacar que tanto la Ley 115 como el Decreto 1421 reconocen la importancia de promover la inclusión en todas sus formas, abarcando aspectos como la diversidad étnica, cultural, sexual, de género, religiosa y socioeconómica. El contexto histórico de la educación inclusiva en Colombia está altamente marcado por un proceso gradual de reconocimientos de los derechos de todas las personas a una educación equitativa y accesible. Bueno, la Ley 115 y el Decreto 1421 son dos de los principales marcos legales que han sentado las bases para la construcción de un sistema educativo más inclusivo y diverso en el país. En este contexto histórico es fundamental para comprender la importancia del rol del docente y del estudiante en la promoción de la educación inclusiva de nuestras instituciones educativas. Muy bien, María Fernanda. Es decir que tanto la Ley 115 como el Decreto 1421 nos da ya un horizonte para que maestros, gestores educativos y también estudiantes pues se involucren, ¿cierto?, en una red que promueva y fomente, en este caso, pues la educación inclusiva, no solamente desde un enfoque de, digamos, muy sesgado de la discapacidad intelectual y física, sino más bien desde todos los componentes heterogéneos que componen, por supuesto, las características, tanto potencialidades como necesidades educativas de todos y todas los que hacemos parte, en este caso, de las comunidades de formación. En ese orden, María Fernanda, me gustaría también que nos contaras un poquito sobre el papel y el compromiso que debe asumir el profesor en el ejercicio de aula. En este sentido, pues me gustaría muchísimo que nos contaras un poco tú cómo entiendes el rol del maestro frente a la promoción de la inclusión en el aula. Quisiera que inclusive ahí quisiera meter la cuchara, profe Natalia, cómo a partir de eso mismo que acabas de precisar, lo podríamos dejar inclusive como una cuestión al pensamiento para nuestros oyentes y así puedan cuestionarse también respecto a esa pregunta, que desearía y te pediría el favor de que la volvieras a mencionar. Bueno, en este caso lo que queremos ahondar es precisamente cuál sería o cómo entenderíamos nosotros el rol del maestro frente a esa promoción de la inclusión en el aula. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy abordaremos precisamente qué podemos decir sobre el rol del maestro frente a el fomento y el incentivo de la educación inclusiva. ¿Qué podemos decir acerca de la pregunta anteriormente planteada, estimada Mafe? Bueno, vamos a profundizar un poquito en el papel que desempeñan los docentes en esta promoción de la educación inclusiva en todos los niveles educativos. Los docentes son pilares fundamentales en la creación de entornos de aprendizaje inclusivos y acogedores. De hecho, los docentes también juegan un papel crucial en la identificación temprana de las necesidades de los estudiantes y en la implementación de estrategias de apoyo adecuadas. Esto puede incluir la diferenciación de la instrucción, la adaptación de materiales y la provisión de recursos adicionales según sea necesario. Además, la colaboración entre docentes, familias y comunidades es fundamental para promover la inclusión educativa.
los docentes deben trabajar en estrecha colaboración con los padres y cuidadores para comprender mejor las necesidades de los estudiantes y desarrollar planes de apoyo individualizados. La comunicación abierta y efectiva entre todas las partes interesadas es clave para garantizar que los estudiantes reciban el apoyo necesario tanto en el entorno escolar como en el hogar. Además, la participación activa de la comunidad educativa en la creación de un ambiente inclusivo es esencial para fomentar un sentido de pertenencia y aceptación. Haciendo un resumen, el papel del docente en la educación inclusiva va muchísimo más allá que la mera transmisión de conocimientos. Implica un compromiso activo con la diversidad, la equidad y la inclusión, así como también una disposición a adoptar las prácticas pedagógicas para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Los docentes son agentes de cambio y líderes en la construcción de un futuro más inclusivo y justo para todos. Inclusive quisiera, digamos, y ahí surge algo que todavía me he estado planteando con todo el tema de la pedagogía, esa misma inclusión ¿se podría ver de cierta manera ya en la práctica o también sería una labor de la academia enseñar y para los futuros docentes a partir de esa base teórica aplicar? ¿Cómo podríamos verlo de esa manera, profe? En este caso, digamos lo que ha mencionado María Fernanda y que es importante subrayar acá, es que hay una especie de horizonte teórico, por supuesto, pero también va cobrando, respecto al abordaje de la inclusión y la diversidad en el aula, va cobrando mayor relevancia lo que nos tiene por enseñar la práctica, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas estrategias efectivas que se diseñan o que se ponen en marcha para empezar a resolver esas necesidades que se dan obviamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje? De ahí que en este ejercicio de ir incorporando esas reglamentaciones y políticas, pues el papel de la praxis pedagógica pues sea fundamental. Ahora bien, praxis sin orientación teórica, praxis sin reflexión teórica, pues tampoco va a ninguna parte. Entonces lo que se busca es tener, digamos así, un andamiaje muy bien articulado entre esas reflexiones que se pueda hacer el maestro y los distintos gestores e interventores pues dentro del pensar, del quehacer reflexivo pedagógico y lo que se ve en campo, es decir, en el día a día, en la cotidianidad del trabajo en el aula. Bueno, pues también que precisamente es algo que está todo el tiempo en práctica, porque pues tenemos seres humanos que tienen, digamos, distintas necesidades e incluso, digamos, desde las distintas capacidades o diversidades que se pueden ver en el aula, incluso entre una misma diversidad van a tener muchísimos cambios, entonces van a tener que adaptarse siempre o irse cambiando. No funciona este tipo de estrategia pedagógica, no funciona este material, entonces siempre va a estar en constante cambio. La práctica, digamos que es necesaria como para darles una mayor calidad de educación a estos estudiantes que van a entrar al aula con nosotros. Muy bien, bueno, ya que estamos tan reflexivos sobre la praxis académica y educativa, me gustaría que pensáramos un poquito sobre los desafíos y oportunidades que precisamente el enfoque de la educación inclusiva nos permite pues aportarle al ejercicio cotidiano de enseñanza-aprendizaje en el aula. Entonces, Mafe, ¿tú qué dirías? ¿Qué desafíos y oportunidades podríamos empezar a derivar pues del rol, ¿cierto?, de la relación del maestro con su praxis pedagógica? ¿Tú cómo ves esos desafíos y oportunidades en la educación inclusiva? Bueno, si bien hemos avanzado significativamente en la promoción de la inclusión educativa, aún enfrentamos obstáculos importantes que debemos superar. Uno de los desafíos principales es la falta de recursos y el apoyo adecuado para implementar las prácticas inclusivas en todas las escuelas y universidades. Muchas instituciones educativas carecen de personal capacitado, de materiales adecuados y de espacios físicos accesibles para atender todas las necesidades de los estudiantes. De hecho, y bueno, además de la resistencia al cambio de algunos de los miembros de la comunidad educativa, que puede obstaculizar todo este esfuerzo que se hace para promover la inclusión. Algunos docentes, padres y administradores pueden tener prejuicios arraigados o temores sobre la inclusión de ciertos grupos de estudiantes, lo que hace muchísimo más difícil la implementación de prácticas inclusivas. También hay oportunidades significativas para avanzar en el camino hacia una educación más inclusiva. La sensibilización y la capacitación en temas de inclusión pueden marcar la diferencia al crear una cultura escolar que valore y celebre la diversidad. La colaboración entre docentes, familias, estudiantes y comunidades puede generar soluciones innovadoras y efectivas para abordar los desafíos de la inclusión educativa. Bueno, cuando trabajamos juntos podemos superar obstáculos
y crear entornos educativos que sean verdaderamente accesibles y acogedores para todos. Bueno, haciendo un resumen, la educación inclusiva en Colombia es un proceso que está en constante evolución, que requiere la colaboración y el compromiso de todos los actores educativos. Así es, María Fernanda. En efecto, esto es una tarea de todos, no es solamente una disposición que venga del ministerio o por reglamentaciones de tipo del orden nacional, legisladas y defendidas también ante las distintas instancias, sino que de hecho es un compromiso para quienes se están formando en la vocación de enseñar, como nosotros desde la Escuela de Filosofía, o nosotros, ¿cierto?, docentes en formación desde la licenciatura en Lengua Castellana e Inglés de la Universidad Cooperativa de Colombia. Así, digamos que la inclusión educativa nos invita a tener escenarios de formación académica mucho más realistas y acorde con los desafíos y las necesidades de nuestro contexto, nuestra realidad tangible, ¿sí? Todos somos diferentes, todos tenemos necesidades y capacidades distintas, y lo importante es que la inclusión en el aula nos permita resaltar, rescatar no solamente las capacidades y las competencias, sino esas altas, ¿cierto?, cualidades humanas que tenemos dentro de nuestros espacios formativos. Muy bien, para quizás cerrar un poco esta primera etapa del ciclo, valdría la pena volver sobre un pasaje también de la pensadora afroamericana que nos dejó en el 2021, Bell Hooks, quien enfatiza en la necesidad de ahondar en los vínculos y de corporeizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que ocurre precisamente en el aula. Y ella nos dice: más allá del campo del pensamiento crítico, es igualmente crucial que aprendamos a entrar en el aula enteras y no como espíritus descorporeizados. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando estamos formándonos, ¿cierto?, entramos en unos vínculos y en unas relaciones profundas, y la idea es que a partir de allí pues se generen un aprendizaje significativo, y que ese aprendizaje significativo vaya más allá, ¿cierto?, trascienda las cuatro paredes del espacio formativo como tal. Y con ello, pues por supuesto se busca transformar no solamente nuestra realidad, sino una sociedad entera. Entonces por eso es necesario entrar con cuerpo, con hueso, con nervio, con emociones, y todos de manera íntegra. Con ello, también dejo abierta la discusión para nuestros compañeros, la profesora Silvia y Juan Góez, quienes también van a continuar este hilo de reflexión, y también a nuestros oyentes para que, sigamos pensando de una manera mucho más incorporizada, ¿cierto? Embodiment, precisamente el ejercicio de enseñar y educar. Agradezco a María Fernanda y a Hernando por el espacio y por atreverse a discutir las prácticas de enseñanza-aprendizaje desde el enfoque inclusivo. Y bueno, ahí dejo abierta entonces con la cita de Bell Hooks el ejercicio para pensar el espacio de enseñar y aprender de manera completa, íntegra. Totalmente, creo que es muy preciso hablar de la inclusividad, estimada profe Natalia, estimada Mafe, justamente, porque claro, están como ese mismo propósito de cierta manera de generar y transformar realidades que serían en el aula misma, porque bueno, ser maestro, ser profesor no es simplemente una profesión, es algo que nace desde una vocación, hacia esa vocación de generar una transformación, en este caso, que vendrían a ser como, no sé, hasta uno que no quiere tener hijos, hasta uno dice que también es una relación inclusive algo paternal, maternal, lo que se tiene con los estudiantes, porque sí o sí también está implicado en la educación y en la crianza de los mismos, llámese de educación básica, secundaria, media y universidad, hasta inclusive en esos ya rangos académicos, y que siempre se busca eso, el desarrollar las competencias, pero no solamente se debe ver de una manera, digamos, netamente el contenido, sino también de la persona, no ser ajeno a lo que la persona también es. Inclusive también se podrían ahondar en más problemáticas mismas de aquello mismo, porque claro, la inclusividad es algo que ya como han venido justamente precisando tanto la profe Natalia y la compañera María Fernanda, es algo que sí o sí nos tiene que actualizar, y tenemos que estar actualizados frente a esta realidad, no pretender pues replicar quizás modelos antiguos, desactualizados, sino también actualizarse hacia los mismos. Bueno, frente a lo que mencionas, Hernando, hay dos cosas que me gustaría que quizás las conversáramos un poquito más en estos minutitos de ir cerrando, ¿cierto?, de las ideas o redondeando las ideas. Lo primero que mencionas es de como ese vínculo afectivo
que generalmente tendemos a ver entre maestro y estudiante en clave materno o paterno. La verdad es que estas tendencias de la educación desde un enfoque inclusivo y un enfoque precisamente significativo, constructivo y demás, lo que busca es, de hecho, transformar esa relación paternalista-maternalista en la educación para que cada ser humano se desarrolle plenamente desde sus propias capacidades. Y en ese orden de ideas, todos y todas tenemos tanto necesidades específicas como altas capacidades para desarrollarnos en distintas áreas. De ahí que entonces el papel del maestro no va a ser el papel del papá, la mamá, ¿cierto? Esa figura dócil, totalmente cariñosa de la maestra, donde es casi que la maestra miel, ¿no? Sino más bien alguien que gestiona y que ayuda pues a adquirir y a conseguir los distintos recursos para que efectivamente ese ser humano alcance su pleno desarrollo, ¿sí? Físico, emocional y también por supuesto académico. Entonces eso por un lado es muy interesante porque estamos tratando de derribar, por un lado, la visión de que la educación inclusiva debe ser una educación que solamente se preocupa por las necesidades de esos niños y niñas que tienen una condición física, psicológica o cognitiva de atención particular, sino que busca también que todos y todas, ¿cierto?, en nuestras diferencias podamos aportar de manera significativa a la construcción de un aprendizaje, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, la discusión sobre cómo, digamos, actualizar el currículum, cómo actualizar las estrategias y las didácticas que pretenden, por supuesto, abordar el enfoque inclusivo, pues también es un debate reflexivo muy interesante, porque de hecho, pues la idea es mirar que de toda la rica tradición, en este caso pedagógica, filosófica, entre otras áreas de las humanidades, pues nos pueden aportar de hecho para trazar caminos para precisamente generar espacios reales, ¿sí? Y acorde pues con el contexto y sus necesidades. Entonces, por supuesto, es una actualización, pero es una actualización que no debe hacerse como tumbemos este edificio para construir uno completamente nuevo, sino miremos reflexivamente qué de lo que la tradición, ¿cierto?, en cada disciplina nos ofrece, podemos tomar para trazar nuevos caminos, en este caso pues para podernos formar de una manera mucho más acorde con el momento histórico y con las necesidades y desafíos pues de cada espacio. En este caso pues nuestra realidad colombiana en eso sí que nos ofrece oportunidades para los recursos, ¿no?, para ser recursivos, y en este caso, por ejemplo, los grandes desafíos en términos de gestión, en términos de formación, pues son una constante en el caso colombiano. Entonces la actualización y el repensarse también el rol del maestro, no como padre o madre, sino como ese gestor y esa persona que colabora a construir conocimiento, pienso que son dos de las grandes potencialidades del enfoque de la educación desde la mirada inclusiva. No sé, Mafe y no sé, Hernando, si quieran aportar algo a la discusión. Bueno, también quería como que resaltar, digamos, esa importancia de la academia o bueno, precisamente de la inclusión en el aula, que lo que va a hacer, digamos, con las comunidades diversas es que las ayuda a incluirse no solamente en la escuela solamente es el primer paso para incluirlas dentro de la comunidad, dentro de la ciudadanía. Entonces, que tengan este espacio y que se estén incluyendo dentro de las aulas de clase va a jugar un papel muy importante para que puedan desarrollar una autonomía y puedan ser, pues, seres humanos, ciudadanos en los que tengan todas las oportunidades para trabajar, para formarse, para, pues digamos que para que cumplan todos los papeles que pueden existir dentro de lo que es ser ciudadano, no solamente que, digamos, existan precisamente por las, digamos, discapacidades o diferencias, les quiten esa oportunidad de poder incluirse dentro de la ciudadanía. Hay más cosas inclusive que se podrían también ir profundizando, pero bueno, siempre tenemos ese factor del tiempo que sí nos va ahí mismo limitando. De igual manera, en verdad agradezco mucho los aportes de la profesora Natalia, de la compañera María Fernanda. Inclusive es interesante también el ejercicio que se puede realizar a partir de no solamente, digamos, que es el propósito inclusive del programa mismo, no exclusivamente filósofos, sino amplio. Es decir, inclusive también poder traer personas, traer invitadas, invitados de cierta manera de otras universidades, de otros contextos, porque bueno, siempre
todas y todos tenemos algo para aportar a la reflexión y a la crítica. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de nuestro programa Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Del mismo modo a la profesora Natalia Mendoza y a la compañera María Fernanda por sus valiosos aportes. Muchísimas gracias a ambos por el espacio, por la conversación, por la disposición. Como siempre, la profe Natalia, ¿no? Trayendo aquí el desorden. Porque digamos que me gusta mucho en los espacios de los ciclos que tengo invitar estudiantes, quienes ven las asignaturas conmigo. Y ahora pues también la ocasión maravillosa de traer a una colega y amiga muy querida y a 2 de los estudiantes que cursan la licenciatura en lengua castellana e inglés. Espero que no sea la primera ni la última vez, así que pues muchísimas gracias por este espacio y por la oportunidad que siempre nos brinda la Escuela de Filosofía de poder hacer este tipo de ejercicios. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos en este espacio. Bueno, esperamos a los oyentes que hayan disfrutado de esta charla y que nos sigan acompañando en el siguiente episodio, en el que vamos a abordar la inclusión desde el enfoque de las instituciones académicas. Esos ciclos siempre son bienvenidos aquí, profesora Natalia, y esperamos que se puedan ir abordando y profundizando y bueno, ya su merced también de las invitadas ya más queridas de acá del programa mismo y la que más nos ha aportado. Gracias por su sintonía, los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.